Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy he preparado 10 preguntas de la Biblia y pondré a prueba tu conocimiento sobre el libro de Ageo. Prepárate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿A quién fue dirigida la primera profecía de Ageo? A. Al pueblo de Israel. B. A Zorobabel y Josué. C. Al rey Darío. D. A los sacerdotes del templo. Respuesta correcta, alternativa, B. A Zorobabel y Josué. Zorobabel era el gobernador de Judá, y Josué el sumo sacerdote. Ambos desempeñaban papeles clave en la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo era esencial para restaurar la adoración a Dios en Jerusalén tras el exilio. Pregunta 2. ¿Qué dijo el pueblo de Judá respecto al tiempo de reconstruir el templo, según Ageo? A. El tiempo es ahora. B. Aún no es el tiempo de reconstruir la casa del Señor. C. Empecemos de inmediato. D. Ya ha pasado el tiempo de reconstruir el templo. Respuesta correcta, alternativa, B. Aún no es el tiempo de reconstruir la casa del Señor. El pueblo postergaba la reconstrucción del templo, dando prioridad a sus propias casas y actividades, mostrando una falta de compromiso espiritual. Esta actitud revela una crisis de prioridades espirituales que Ageo vino a corregir. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 3. ¿Qué sucedió con los esfuerzos del pueblo, como sembrar y cosechar, mientras descuidaban la casa del Señor? A. Prosperaron y tuvieron cosechas abundantes. B. Todo lo que hacían daba buenos frutos. C. Dios los bendijo con riquezas. D. Sembraban mucho, pero cosechaban poco. Respuesta correcta, alternativa, D. Sembraban mucho, pero cosechaban poco. Ageo muestra que la falta de bendiciones materiales era una consecuencia directa del descuido espiritual. Aunque el pueblo trabajaba arduamente, la falta de prosperidad indicaba que Dios no estaba satisfecho con sus prioridades. Pregunta 4. ¿Qué pidió Dios al pueblo que hiciera como primer paso en la reconstrucción del templo? A. Traer oro y plata. B. Subir al monte, cortar madera y reconstruir la casa. C. Ayunar y orar durante 7 días. D. Buscar la ayuda de los países vecinos. Respuesta correcta, alternativa, B. Subir al monte, cortar madera y reconstruir la casa. Dios instruye al pueblo a comenzar la reconstrucción del templo con materiales sencillos y disponibles, como la madera. La reconstrucción simbolizaba la renovación de la alianza con Dios y la centralidad de la adoración. Pregunta 5. ¿Cuál fue la reacción del pueblo después de escuchar el mensaje de Ageo? A. Ignoraron el mensaje. B. Se desanimaron. C. Tuvieron temor del Señor y obedecieron. D. Buscaron la ayuda de otras naciones. Respuesta correcta, alternativa, C. Tuvieron temor del Señor y obedecieron. El temor del Señor aquí no es solo miedo, sino un profundo respeto y reverencia, lo que llevó a la obediencia. La respuesta del pueblo fue inmediata y mostró un reconocimiento de su necesidad de corregir sus caminos. ¿Aún no estás suscrito al canal Prueba Bíblica? Suscríbete ahora, es rápido. Pregunta 6. ¿Qué prometió Dios al pueblo cuando empezaron a obedecer y reconstruir el templo? A. Estar con ellos. B. Grandes riquezas. C. La victoria sobre sus enemigos. D. Un nuevo rey en Israel. Respuesta correcta, alternativa, A. Estar con ellos.
La presencia de Dios era el mayor incentivo que el pueblo podía recibir. Esta promesa fue hecha para animarlos en su tarea. Esta promesa enfatiza la cooperación entre la gracia de Dios y la respuesta humana en obediencia. Pregunta 7. ¿Cuánto tiempo después de la profecía de Ageo comenzó el pueblo a reconstruir el templo? A. El mismo día. B. 7 días después. C. 23 días después. D. Un mes después. Respuesta correcta, alternativa, C. 23 días después. La prontitud del pueblo, incluso después de 23 días, muestra que estaban organizando sus esfuerzos y materiales. Este corto periodo de preparación refleja el impacto del mensaje de Ageo. Pregunta 8. ¿Qué pidió Dios al pueblo que comparara con la gloria del templo que estaban reconstruyendo? A. Con los palacios de las naciones vecinas. B. Con el primer templo, antes de ser destruido. C. Con el templo de Salomón. D. Con las riquezas del rey David. Respuesta correcta, alternativa, D. Con el primer templo, antes de ser destruido. Muchos de los ancianos que regresaron del exilio aún recordaban el esplendor del primer templo, lo que causaba desánimo al ver el segundo. Sin embargo, Dios anima al pueblo a continuar, ya que Él llenaría el nuevo templo con su gloria. Pregunta 9. ¿Qué dijo Dios que haría con la gloria del nuevo templo en comparación con el primero? A. La gloria del nuevo templo sería mayor que la del primero. B. La gloria del nuevo templo sería menor que la del primero. C. La gloria sería igual a la del primero. D. No habría gloria en el nuevo templo. Respuesta correcta, alternativa, A. La gloria del nuevo templo sería mayor que la del primero. Esta profecía apunta a la venida de Cristo, quien visitaría el templo, dándole una gloria espiritual mayor. En términos arminianos, la gloria futura depende de la cooperación entre Dios y su pueblo. Pregunta 10. ¿A quién dijo Dios que haría como un anillo de sellar? A. Esdras. B. Nehemías. C. Zorobabel. D. Josué. Respuesta correcta, alternativa, C. Zorobabel. El anillo de sellar simboliza autoridad y honor, señalando el papel de Zorobabel como líder mesiánico. Zorobabel es antepasado directo de Jesús, cumpliendo la promesa mesiánica. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre el libro de Ageo acertaste. Te espero en el próximo vídeo.